En estos días, varios países están poniendo en marcha sus planes de vacunación contra COVID-19, lo que para muchos es el comienzo del fin de la pandemia. Sin embargo, las alertas siguen disparándose y muestran que el partido está lejos de terminarse. El sábado pasado, el primer ministro británico Boris Johnson comunicó el hallazgo en el sur de Inglaterra de una variante del virus SARS-CoV-2, que si bien no parece más letal que las anteriores, dijo resulta 70% más contagiosa. Ante esa situación, y contradiciendo anuncios que él mismo había realizado pocas horas antes, el domingo Johnson volvió a confinar repentinamente a los 9 millones de londinenses y a 7 millones de personas más en el sur del país, donde las familias, lisa y llanamente, no podrán recibir visitas en Navidad. La reacción fue inmediata. Entre el domingo y ayer lunes, cantidad de países suspendieron todo tipo de viajes desde y hacia el Reino Unido. El país quedó aislado, lo que llevó incluso a que surgieran temores de desabastecimiento de productos esenciales. ¿Qué se sabe hasta ahora de esta variante del virus? ¿Cuánto debería preocuparnos acá en Uruguay? Vamos a ordenar este tema que hizo tanto ruido. Para eso estamos con el doctor Gregorio Iraola, responsable del Laboratorio de Genómica Microbiana en el Instituto Pasteur Montevideo. Gregorio, buen día. Gregorio o Goyo, ¿no? ¿Cómo te dicen? Y en general me dicen Goyo, pero de las dos formas respondo, así que no hay problema. Bueno, vayamos al tema. Y para empezar, una definición que creo que no viene mal hacer. ¿Qué es un virus? Muy bien. Bueno, los virus justamente son entidades biológicas bueno, están en discusión, de hecho, si realmente están vivos o no están vivos. Increíble que todo eso, Eh, que eso no esté claro. exacto, hay una gran discusión desde el punto de vista más de la biología evolutiva, o sea, cómo surgieron estas entidades. Bueno, están ahí en la interfaz de lo que está vivo y lo que está muerto. De hecho, últimamente se han descubierto algunos virus que tienen características más parecidas a lo que podría ser una célula tal cual la conocemos. Entonces, hay toda una revisión de las teorías evolutivas que están tratando de responder qué es un virus, pero básicamente un virus es una partícula que es capaz de infectar células. Pueden ser células eucariotas, que son las células que conforman el cuerpo de los animales y de los organismos superiores, o de las plantas o de los hongos. Entonces hay virus que infectan ese tipo de células, y también hay virus que infectan bacterias, por ejemplo. Entonces básicamente un virus es una partícula biológica conformada esencialmente por proteínas y por material genético, que es una especie de parásito, es decir, logra introducirse dentro de otro organismo, como puede ser cualquier de estos tipos de células, reproducirse dentro de ese organismo y volver a cumplir ese ciclo mediante el daño, digamos, Mm. a esa célula, y la colonización de una célula nueva. Por eso es que la gran mayoría de los virus causan enfermedades en los humanos, porque su ciclo biológico natural, que es el simplemente hecho de poder colonizar un lugar, reproducirse y volver a salir de esa célula, causa naturalmente un daño a esas células, y por eso es que nos enfermamos por enfermedades virales. Bien, aclarado eso, segunda aclaración terminológica, este, en la pandemia que estamos recorriendo, el virus es el SARS-CoV-2, ¿no? Y Exact- COVID-19 es la enfermedad que produce el virus. ¿Está bien eso? Exactamente, de esa forma se ha definido el virus que causa la enfermedad es el SARS-CoV-2, y la enfermedad es como decir el virus de la influenza Ujú, y la gripe es la enfermedad. Si claro. bien a veces se intercambian los términos en casos donde ya
conocemos esos virus de hace más tiempo. En este caso es preciso definir esas cosas para poder hablar de forma lo más correcta posible. Bueno, y para acercarnos a las noticias de este fin de semana, ¿es normal que un virus mute? Es totalmente normal que un virus o que cualquier organismo mute. De hecho, nosotros mutamos. Ujú. Todos los organismos que están vivos tienen esa propiedad de mutar, nada más que por sus propiedades y sus características biológicas naturales, hay determinados tipos de organismos que lo hacen más rápido que otros, ¿sí? Que acumulan mutaciones en su genoma de forma más rápida. Ujú. Y los virus, y particularmente dentro de los virus de tipo ARN, como lo es el SARS-CoV-2, tienen una capacidad de mutar aún más rápido que otros virus. Ujú. Pero sí, es una característica totalmente natural que puede llevar a que en algún momento esas mutaciones generen un cambio en el comportamiento de estos virus o de cualquier microorganismo. Otra pregunta. En este caso, en esta situación, algunos medios de comunicación hablaron de que se había identificado una nueva cepa y otros hablaron de una variante. ¿Cuál es el término Ujú. correcto? Bien, está bueno aclararlo porque incluso en el ambiente científico académico estos términos a veces se usan de forma intercambiada y realmente no es correcto hacerlo. Cuando hablamos de una variante, generalmente nos estamos refiriendo al día de hoy a variantes genéticas, es decir, a nombrar de determinada forma un virus que mutó de alguna manera en su genoma, es decir, que su información genética cambió de alguna forma. Ahora, una variante puede o no representar una nueva cepa del virus. Y la cepa en realidad está definida más desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista si esa variante genética logra cambiar de alguna forma las características biológicas del virus. Es decir, el día de mañana tal vez surge una variante genética que luego se descubre que su virulencia, por ejemplo, es distinta o su capacidad de generar una respuesta inmune es distinta y de esa forma se va a definir una nueva cepa. Ujú. Pero por el momento no hay ninguna evidencia precisa y certera, o al menos distintas fuentes de validación eh, con metodologías complementarias que logren de forma consensuada decir, bueno, esta variante genética del SARS-CoV-2 representa una nueva cepa. Ajá. Eh, Todavía no lo en sabemos. resumen, por el momento seguimos hablando de que desde el punto de vista de la definición de cepa, todavía tenemos una única cosa que llamamos simplemente SARS-CoV-2. Ujú. Así que lo que se localizó por ahora es una variante. Ustedes Es lo una categorizan variante así. genética que, bueno, hay indicios de que tiene determinadas características, más que nada desde el punto Ahora, de vista ahora, de su... ahora te voy a preguntar por las características, Dale, pero antes dale. que eso, desde que apareció el SARS-CoV-2, ¿cuántas variantes ha habido? Bueno, miles, Miles, punto. miles, Así de simple. miles, exacto. Acá en Uruguay, por ejemplo, ¿cuántas se han detectado? Ustedes han trabajado en eso. Hemos trabajado y bueno, también ahí uno puede hilar más fino o no y definir una variante como simplemente cualquier virus que secuencia uno que tiene un cambio genético en esos 3.000, esos 30.000 posiciones. El genoma del SARS-CoV-2 tiene aproximadamente 30.000 posiciones que pueden cambiar en la información genética y bueno, cada una de esas posiciones, si cambia con respecto a lo que ya conocemos, lo podemos definir como una variante genética. Algunas variantes genéticas, previo a esta que surgió ahora en el Reino Unido, también han suscitado atención a nivel internacional.
hace poco se hablaba de otra variante que también se extendió a nivel mundial, que llegó a Uruguay a mediados de mayo, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos caracterizado todo eso y sí, en Uruguay hay varias decenas de variantes distintas, algunas que circulan en el resto del mundo, otras que han sido identificadas exclusivamente en virus que se han encontrado acá en el país. Pero eso no significa, repito, que tengan una propiedad biológica distinta o que afecten de forma distinta a las personas. Bien. ¿Y qué diferencias importantes se han notado entre las variantes del SARS-CoV-2? Bueno, O algunas diferencias hay, que hayan sido importantes, para tener un ejemplo y después ya ponernos sí, a analizar lo que ocurrió ahora este fin de semana. bien. Hay claramente el genoma del virus, donde estas variantes genéticas se pueden acumular, eh, determina distintas partes estructurales del virus. Es decir, eh, tenemos distintos genes en el genoma que tienen la información para construir distintas partes del virus. Algunas partes del virus, desde el punto de vista, por ejemplo, inmunogénico, son más importantes que otras, porque son partes que nuestro sistema inmune puede reconocer más fácilmente, o son partes del virus que están involucradas, por ejemplo, en el contacto del virus con la célula. El virus encuentra otras moléculas en la célula de los humanos que reconoce, y eso desencadena un proceso molecular que le permite al virus ingresar a la célula. Entonces, las variantes genéticas que ocurren en el genoma del virus pueden tener distinto impacto de acuerdo a dónde se ubican. Ujú. Y por eso uno de los lugares de mayor estudio del genoma del virus es el gen que codifica la proteína que se llama espícula o S o spike en inglés, que es justamente la proteína que está más expuesta en la estructura del virus hacia afuera, como una especie de antena, que es la proteína que interactúa directamente con el receptor en la célula del humano, que se llama AC2. Entonces, todas las variantes genéticas que ocurran en esa proteína, o mejor dicho, en el gen que codifica esa proteína que se llama S, eh, son de potencial importancia porque pueden estar involucradas esas mutaciones, esos cambios genéticos, en cambios en la función de esa proteína S, que es esencial para que el virus acceda a la célula y de esa forma poder ingresar. Entonces, se están estudiando algunas de esas variantes genéticas con particular interés porque cambios en la estructura de esa proteína S podrían generar que el virus se haga, por ejemplo, más afín a las células del ser humano y por tanto pueda ingresar con más facilidad o al contrario, hacerse menos afín. Entonces, eh, ese lugar del genoma del virus es uno de los que más atención ha suscitado en estos tiempos, justamente por la importancia de este gen en la biología del virus y en la interacción del virus durante la infección con la célula del humano. Pero veía, según decía la Organización Mundial de la Salud, que hasta la fecha, hasta ahora, la mayoría de los cambios de este virus han tenido poco o ningún impacto en cómo se transmite o en la gravedad de la enfermedad que causa. Exacto. Como te decía antes, estas variantes genéticas son naturales y la gran mayoría de estas variantes probablemente no tengan ningún impacto en las propiedades biológicas del virus, al menos en las propiedades biológicas que estamos midiendo, ¿verdad? Ujú. Porque uno ve lo que está midiendo. Y en el caso del virus, lo que se está midiendo es si es más transmisible, si es más contagioso, si es más virulento, si es más Mm. patogénico. Entonces, eh,
solamente se ha demostrado en experimentos utilizando ensayos in vitro, es decir, en el laboratorio, en condiciones muy controladas que incluso no necesariamente luego reflejan lo que pasa en la naturaleza, pero son modelos que se utilizan para tener unas primeras ideas de la biología de los virus y de otros microorganismos. Se ha mostrado que algunas de estas mutaciones en la espícula, en el gen S, que no son las mutaciones que estamos hablando ahora que aparecieron en Inglaterra, sino una mutación previa que se llama D614G, ese es el nombre técnico. Esa mutación en estos ensayos de laboratorio aparenta ser más transmisible, es decir, los virus que tienen esa mutación parecen tener más facilidad para transmitirse entre las células. Pero esos ensayos justamente requieren de más validaciones y de otro tipo de experimentos, por ejemplo en modelos animales, para ir confirmando que de hecho algunas de estas mutaciones puedan tener una implicancia en la biología del virus. Bien. De las nuevas mutaciones que aparecieron la semana pasada en Inglaterra, aún no tenemos esa evidencia ni siquiera, y simplemente estamos hablando de unas mutaciones que ahora se comenzaron a observar en mayor frecuencia, lo cual es un indicio simplemente de algo que puede estar pasando a nivel biológico con esa variante. Bien, me gustaría que hiciéramos acá una pausa muy breve y para volver con la ampliación de esto que acabas de señalar. ¿Por qué provocó tanta conmoción esta variante genética que se comunicó en el fin de semana pasado en el Reino Unido? Lo vemos enseguida. Ya retomamos el diálogo con Gregorio Iraola, licenciado en Ciencias Biológicas del Instituto Pasteur Montevideo. El Reino Unido quedó aislado de buena parte del mundo entre el domingo y ayer, luego de que el gobierno británico informara durante el fin de semana que había identificado en ese país una variante genética del virus del COVID-19 que sería 70% más contagiosa que las anteriores. Estamos entendiendo esta noticia. Estamos conversando esta mañana con el doctor Gregorio Iraola, director del Departamento de Laboratorio de Genómica Microbiana del Instituto Pasteur Montevideo. Bueno, después de esta primera parte de la entrevista, que fue algo así como una clase a propósito de virus y mutaciones, creo que muy interesante. Tengo la impresión de que a los oyentes los atrapó. Han aparecido ya varias preguntas, incluso para profundizar sobre lo ya dicho, pero me parece mejor avanzar hacia lo más nuevo. Teniendo en cuenta lo que tú decías, Goyo, tú decías que ha habido efectivamente ya de este virus en particular, del SARS-CoV-2, ha habido cantidades de variaciones genéticas. Y sabiéndose que la mayoría de estos cambios han tenido poco o ningún impacto en cómo se transmite o en la gravedad de la enfermedad que causa, ¿por qué provocó tanta conmoción esta variante genética británica? Bien, lo primero a aclarar en realidad es que los británicos probablemente detectaron esta nueva variante por el trabajo que están haciendo en lo que se llama vigilancia genómica o genómica en tiempo real. Cabe aclarar que la única forma de conocer que existen y que se van generando en la naturaleza estas variantes es secuenciar los genomas de los virus que van apareciendo, es decir, decodificar la información genética de esos virus para observar si existen cambios. Entonces, el consorcio británico que está a cargo de la vigilancia genómica en ese país es por lejos el que más esfuerzo está haciendo a nivel de cantidad de casos secuenciados en el mundo y por tanto puede rastrear casi que en tiempo real la aparición de estas nuevas variantes. Lo que observaron ellos durante este trabajo, que es continuo, es que a partir del mes de noviembre empezaron a observar una proporción desmedida de casos
que contenían estas nuevas variantes genéticas. De hecho, esto ascendió a aproximadamente el 6% de los genomas secuenciados en el Reino Unido que a noviembre tenían estas variantes que se detectaron. Entonces, esa proporción anómala con respecto a otras variantes que aparecen todo el tiempo, como decía antes, las variantes genéticas aparecen todo el tiempo. Entonces, a lo largo del estudio los investigadores británicos van detectando casi constantemente nuevas variantes genéticas. Pero esas variantes genéticas que aparecen generalmente se mantienen en un porcentaje muy bajo del total de casos. Y lo que llamó la atención fue justamente que esta variante que apareció, que técnicamente se le denominó B117, tiene hoy en día un porcentaje muy alto con respecto al total de casos que se secuencian. Como decía, alrededor del 6%, y a mediados de diciembre, ya se habían reportado más de 1.500 casos que contenían estas mutaciones en el Reino Unido. Entonces, eso fue en primer lugar lo que llamó la atención, esta desproporcionada cantidad de casos con estas variantes genéticas. Pero ¿qué más? ¿Cuánto cambia el panorama? ¿Qué se sabe de esta variante genética en cuanto a virulencia, letalidad, transmisibilidad, etcétera? Bien, también cabe destacar que una de las características que también llamaron la atención y pusieron una luz amarilla sobre esta variante es que no es solo una mutación en el genoma del virus, es decir, no es una posición de ese genoma de 30.000 posiciones que cambia. Hay una mutación que parece ser la más importante, que se llama N501Y, pero hay más de 15 mutaciones asociadas a esta que van en conjunto, es decir, esta variante del virus no mutó en una única posición, sino que son aproximadamente 15 mutaciones que están las mismas o algunas combinaciones de ellas presentes, y muchas de ellas afectan la secuencia de información genética que codifica la proteína de la espícula, la S, que es aquella que mencioné que está involucrada en el contacto con la célula del hospedero humano. Por tanto, estas mutaciones pueden llegar a ser importantes en lo que es la capacidad del virus de introducirse o de adherirse a las células humanas. En particular, esta mutación que les comentaba, que se denomina N501Y, se encuentra en uno de los sitios clave donde la proteína del virus se ancla, es decir, se adhiere a la proteína humana que está a la proteína que está en la célula humana. Es decir, si ese sitio cambia, hay posibilidades relativamente altas de que se genere una determinada modificación en las propiedades biológicas del virus a nivel molecular, ¿verdad? A nivel de la interacción entre el virus y la célula eucariota del humano, que luego hay que ver si a nivel poblacional y a nivel clínico eso se refleja en algún cambio en el comportamiento de la enfermedad, porque puede ser que suceda o que no suceda. Entonces, en este momento hay un informe a nivel internacional de un grupo de expertos que han sido convocados para discutir estos últimos hallazgos en torno a la nueva variante del virus que surgió en Inglaterra fundamentalmente, para justamente evaluar puede ser el impacto potencial de esta nueva variante y definir cuáles son los próximos pasos a seguir. Hay que ser... O sea, todavía no está claro no,
cuántos No, cambios implica en el comportamiento del virus. exacto. Hay que ser extremadamente cautos en esto porque imagínense que esta información tiene poco más de una semana de que la conocemos. Sí, pero a Y su en vez una semana, refiere a una variante genética del virus que por lo visto está circulando desde septiembre, ¿no? Según se supo ahora. sí, sí, se supo que está circulando desde septiembre, pero el incremento en la cantidad de casos asociados a esta variante no se dio desde septiembre, se dio Ajá, desde hace un poco menos, ajá. en torno a noviembre. Por eso también es importante resaltar justamente esto que decís. Las variantes genéticas pueden ser que se generen naturalmente y por determinadas características de la infección y de la epidemiología de la enfermedad pueden durante un tiempo permanecer subyacentes, es decir, no generar alarmas porque crezcan en su frecuencia y Ajá. luego porque cambian porque cambian las propiedades de o las características de control del virus en una determinada población, estas pueden emerger como sucedió con esto. Bien. Imagínense que el incremento en la cantidad de virus detectados con estas mutaciones se dio en Inglaterra en una etapa donde la gran mayoría de las ciudades donde esta variante empezó a ser prevalente estaba con distintas medidas de confinamiento. Es Mm. decir, eso también llamó la atención que durante un periodo de control por distanciamiento de la epidemia, eh, igualmente esta variante logró ser, entre comillas, muy exitosa en, en- en aumentar y en poder contagiar a una gran cantidad de personas. Entonces, esos son todo pequeñas alarmas que se han ido encendiendo eh, sobre esta variante y simplemente lo que se requiere ahora es un poco de tiempo para que estos estudios eh, a nivel de laboratorio puedan o no confirmar que este cambio genético que sufrió el virus tiene un impacto en el desarrollo de la enfermedad. O sea, lo Eh, que hay son posibilidades. sí, Sin embargo, a partir de la información, el propio gobierno británico toma medidas muy drásticas en una zona del sí, territorio. Y por otro lado, se produce la respuesta de los países vecinos sobre todo, y después incluso de otros lugares del planeta, ¿no? El cierre, la suspensión de las sí. conexiones con el Reino Unido. ¿Cómo observás esa respuesta? Bueno, yo creo que es una medida absolutamente preventiva ante la posibilidad de que esto se transforme o que se confirme que estamos ante la presencia de una nueva variante genética que tiene un impacto por ejemplo, la transmisibilidad del virus. Pero Porque dada me llamó la toda la atención que situación, el comunicado de la Organización Mundial de la Salud del día de ayer ujú. desaconseja la aplicación de restricciones de viaje o conexiones comerciales para el Reino Unido. Bueno, claro, es que en esa línea justamente era lo que te comentaba. Es una medida preventiva que, bueno, yo no estoy, digamos, empapado en lo que es el sistema de medidas y cómo se activan esas alarmas en el Reino Unido, pero eh, ante una evidencia preliminar biológica que podríamos estar ante un nuevo tipo de virus, creo que es una medida justamente que busca minimizar el impacto de esto, también considerando que probablemente en el transcurso de una o dos semanas ya contemos con algún tipo de evidencia que confirme o desmienta Mm. esta hipótesis de que las mutaciones que surgieron en el Reino Unido tienen un impacto, digamos,
en la biología del virus. De todos modos, De es hecho, un hecho que esta variante genética ya salió del Reino Unido, ¿no? Ya sí, se se la ha ha detectado detectado en otros países y es lógico, porque si está circulando en Reino Unido o en Inglaterra desde septiembre, ¿cuántos viajes, cuántas entradas y salidas ha habido de esa época, no? exacto, es lógico que se detecte, es lógico que aparezca. De hecho, acá en Uruguay nosotros hemos analizado los genomas que hemos secuenciado hasta el momento y no hemos encontrado esta variante aún. Ah, eso es Eh, importante. eh, eh, ¿Ustedes pueden en decir que no los, circula o que no no, las han no, encontrado en función de exacto. la información disponible en el Pasteur Montevideo? Exacto, no, no la hemos encontrado en la información disponible que tanto los grupos del Pasteur como los grupos de la Universidad de la República, Clemente Estable y otras instituciones han generado hasta el momento. Ujú. Eso no quiere decir que no esté. Por eso, hoy en día lo que estamos haciendo es secuenciar más genomas de esta nueva ola de contagios que se está dando en Uruguay para tratar de determinar si a partir de esta nueva información que estamos generando es posible o no detectar esta variante en Uruguay al día de hoy. O sea, ustedes Pero bueno, dispararon una investigación nueva acá a partir de las noticias del Reino Unido del fin de semana. sí, a partir de las noticias del fin de semana y de hace unos días antes que nosotros ya veníamos manejando, lo primero que se hizo fue, bueno, se pusieron a trabajar Gonzalo Moratorio, Pilar Moreno, Álvaro Fajardo y Diego Simón del Laboratorio de Evolución Experimental de Virus del Pasteur y del Laboratorio de Virología Molecular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, en justamente analizar los datos que ya teníamos de genomas de virus que ya se habían secuenciado en Uruguay y con eso se confirmó que al menos lo que conocíamos de antes no tiene las mutaciones que hoy en día aparecieron en el Reino Unido Ujú. y a raíz de eso disparamos un nuevo estudio que ya lo veníamos realizando, pero lo expandimos un poco más para tratar de abarcar más casos de los que han sucedido en estos últimos meses en Uruguay y de esta forma tener información nueva que permita determinar si esta variante genética del virus ya llegó a Uruguay o no. Hoy en día podemos decir que lo que sabemos no tiene la variante genética, pero no podemos descartar que ya no haya llegado porque necesitamos justamente estos datos que estamos generando y probablemente para la semana próxima o la primera semana de enero ya tengamos resultados que pueden orientarnos un poco más. Mm. Una última pregunta, o la penúltima en realidad. La primera inquietud que apareció a partir de la noticia del Reino Unido fue, eh, ¿y esta variante genética, queda contemplada por las vacunas que están empezando a utilizarse? Como Bien. que Sí, apareció es el la pánico pregunta. de que esa Sí. luz de esperanza tan importante que ahora empieza a tomar forma, en realidad quedara obsoleta por este cambio, ¿no? Sí, esa es la pregunta clave, digamos, y lo que, o sea, lo peor que podría pasar es que aparezca justamente una variante genética del virus que cause un cambio en la biología del mismo, que genere una resistencia, digamos, a la protección con con la vacuna que se está desarrollando. Entonces, en parte, los estudios que están planificados hacerse con esta nueva variante es demostrar que los anticuerpos que se generan eh, pueden ser igualmente protectivos contra esta nueva variante. Eso es una de las recomendaciones y de los estudios que están en curso para confirmar que justamente los nuevos cambios genéticos del virus en esta variante inglesa que se detectó no afecten la protectividad
de los anticuerpos que genera la vacuna que se está desarrollando. Porque hay que recordar que, por ejemplo, la vacuna de Pfizer, que es una de las que ya se ha aprobado y está en vías de aplicación en algunos lugares, justamente esta vacuna se basa en una porción de la proteína S de la espícula. Es decir, que si se generan cambios naturales en la proteína S, puede existir la probabilidad de que esos cambios alteren el reconocimiento de los anticuerpos que genera la vacuna contra las variantes naturales que aparezcan. Entonces, o sea, esa posibilidad existe, en teoría existe. Y la otra posibilidad que existe... En teoría existe, pero bueno, también hay que ver que, bueno, generalmente el reconocimiento de esos anticuerpos contra el antígeno viral, que sería esta parte de la proteína S, se da por, sobre todo, características tridimensionales de esa proteína y los cambios genéticos que pueden alterar significativamente esas características tridimensionales son menos. Entonces hay como un cierto margen para que la proteína pueda acumular cambios sin dejar de ser reconocida por los anticuerpos. Pero, en teoría, eso puede suceder. O sea, Sí. biológicamente puede suceder y de hecho hay ejemplos con otros virus que conocemos de hace mucho más tiempo, donde incluso hay vacunas específicas para distintas variantes del virus porque las vacunas no protegen a todas las variantes que existen. Claro. Y en cuanto a los test, ¿puede ocurrir que esta variante genética del SARS-CoV-2 no sea detectada o genere resultados erróneos en test tal cual se aplican hasta ahora? Eso es más difícil porque la mayoría de los test de PCR, por ejemplo, no están basados en la detección de la secuencia del gen S, sino que están basados en la detección de secuencias de otras partes del genoma que no son tan variables. Entonces, eso es una posibilidad un poco más remota. Y lo último que anotan varios oyentes, no cabe esperar que si esta variante genética fue detectada en el Reino Unido, un país donde se hace secuenciación con mucho rigor, como tú mismo destacabas, también haya aparecido en otros lugares donde ese trabajo científico no se efectúa de esa forma tan pertinaz? Es totalmente posible y justamente encuentra el que busca. Y eso es lo que sucedió en este caso. El Reino Unido encontró esta variante porque está haciendo un esfuerzo de búsqueda sin precedentes para ninguna enfermedad infecciosa que hayamos conocido previamente. Entonces eso nos permite tener información de primera mano de lo que está pasando en tiempo real con la evolución del microorganismo, del virus en este caso, y generar respuestas que pueden reflejarse en estas medidas que tomó el Reino Unido de cerrarse ante la aparición de una nueva variante. Pero puede ser que en otros países esté circulando esta variante y simplemente no se haya detectado, porque también en el total, si tomamos los números del Reino Unido, es una variante que está en el 6% de los casos analizados, o sea, tampoco es que representa el 60%, por ejemplo, y de esa forma podría ser más fácil detectarla sin tanto esfuerzo de muestreo. Sí, podrían aparecer otras variantes. Pero es totalmente probable. No, Sí, y podrían aparecer en esos otros países otras variantes distintas, ¿no? Y También. sí, podría, si uno no busca, no encuentra lo que está presente. Puede haber miles de otras variantes que nadie ha detectado. Igualmente, como te decía antes,
no hay precedentes para un esfuerzo de monitoreo genético tan inmenso como se está haciendo para SARS-CoV-2. Ni siquiera para ébola o para otras pandemias y epidemias que se han dado en los últimos años. Este es, por lejos, en la historia de la humanidad, el microorganismo que más se ha secuenciado y que más se ha caracterizado desde el punto de vista genético durante el transcurso de la propia pandemia que está causando, es decir, en tiempo real. Por tanto, es más difícil que nos estemos perdiendo algo, si bien la posibilidad existe, sobre todo en países que no tienen las herramientas o no tienen los recursos para hacer una vigilancia relativamente activa. Doctor Gregorio Iraola, director del Laboratorio de Genómica Microbiana del Instituto Pasteur Montevideo. Gracias por la participación esta mañana en Perspectiva. Creo que el panorama ha sido pero muy completo. Me parece que quedamos al día con este asunto. Ojalá los oyentes que están mandando una cantidad de mensajes, ojalá todos los oyentes tengan la misma impresión. ¿Volvemos a charlar en cualquier momento? Muchas gracias y simplemente un mensaje para cerrar. No hay que preocuparse sobre esta nueva variante, pero sí hay que estar atento a la nueva información oficial que vaya surgiendo de estos estudios para actuar en consecuencia en caso de que pueda llegar a confirmarse algún cambio en la biología del virus. Pero por el momento, nosotros desde nuestro rol vamos a estar obviamente informando, dada la importancia internacional que está teniendo, si esta variante llega a Uruguay, pero bueno, de momento lo que podemos hacer es seguir ajustando las tuercas y teniendo cuidado y respetando los protocolos y cuidándonos con las medidas que tenemos, como el tapaboca, la higiene de manos, etcétera, para tratar de mitigar también esta ola de contagio que tenemos en el país. Queda claro entonces. Gracias de nuevo y hasta la próxima. Hasta la próxima, que pasen bien. Vamos para otros lados de la actualidad, vamos a temas políticos dentro de unos minutos nada más.